Hace unos días nos enteramos del lamentable fallecimiento del maestro Chaya Michan, un hombre, un maestro que hizo escuela aquí en la región sur, muy conocido también, tenía su programa de radio, realizaba muchas actividades y esta mañana hemos invitado a alguien quien estuvo muy cerca de él, quien fue su discípulo directo. Se trata de Alfredo Rivera. Él es naturópata y bueno, es heredero también del legado del conocimiento del maestro Chaya, para que nos comente precisamente algo de la trayectoria de la vida de don Chaya Michan. Así es que, Alfredo, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a toda la gente que está conectada con nosotros. Muy contento de estar aquí invitado y por supuesto de platicar un poquito del acervo que nos deja Chaya Michan como persona, primero que nada, y en segundo lugar toda esta parte tan interesante de aportación que hizo a la sociedad, tanto en la medicina alternativa como en temas de apoyo a la comunidad. Y aquí vale la pena comenzar diciendo quién era Chaya Michan, de dónde vino, qué logró, hasta dónde pudo apoyar a la gente. El maestro Chaya Michan nace en 1939, nace aquí en México, de familia israelí, y él radica aquí en México desde muy pequeño. Él conoce la ideología y la cultura mexicana, se enamora de él, y por supuesto que crece de una manera, vamos a llamarlo normal, porque si bien sabe la gente que conoce al maestro Chaya Michan, él era una persona vegetariana, era una persona que trabajaba en pro de la salud alternativa, y bueno, esto no siempre fue una realidad en su vida. Él a los 40 años decide hacer una alimentación, hacer un cambio en la alimentación vegetariana, y desde ahí descubre este maravilloso mundo que es justamente lo natural, y de manera directa él crea un plan alimenticio muy interesante, rígido, por así decirlo, que tiene que ver con la desintoxicación del cuerpo, pero bueno, es parte del legado que nos ha dejado el maestro Chaya. Hay que decir que ser naturista en aquellos años pues era algo no incomprensible, ¿verdad? Así es. Algo que uno decía, y bueno, ¿eso por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esta corriente de la medicina alternativa, de que tu alimento sea tu medicina y todo eso, pues en México estaba comenzando y poco a poco fue creciendo, fue desarrollando este sistema. Él mismo pues era un ejemplo de lo que él predicaba. Así es, él lleva una alimentación vegetariana, él crea un método, se le conoce como el método Chaya Michan, que es este proceso de desintoxicación del cuerpo mediante una consulta naturista integral, donde implementa pues una cantidad de herramientas de medicina alternativa, de plantas medicinales, de jugoterapia y otras terapias alternativas. Pero él crea esta conciencia en la población mexicana hace más de 50 años, cuando él inicia en los medios de comunicación hablando justamente de todo esto. Uh-huh. En esa época, pues desafortunadamente no existía cultura en la alimentación, no existía una licenciatura en alimentación como hoy lo existe en el caso de la licenciatura en nutrición, y todo esto fue un parteaguas. El maestro se convirtió en el padre del naturismo, también conocido como el precursor del naturismo, porque fue de las primeras personas que habló de estos temas. Y que nos llevó a voltear la mirada justamente al naturismo. Recordemos que nuestros antepasados en este país pues así se curaban, ¿verdad? Así es como se vivía, así es como se atendían los males, no había médicos, no había especialistas, y él nos hizo regresar la mirada a este tipo de situaciones de cómo vivir, de evitar los vicios, etcétera, etcétera. ¿Era su nombre verdadero, Chaya Michan? Chaya Michan Musri. Ese era su literal, nombre. Es Chaya tal cual, Michan, su apellido primero, y el segundo Musri, ese era su nombre. Correcto, desarrolla también una línea de productos. Así es, en el inter de observar que la gente necesitaba hacer un cambio en la alimentación, al retirar alimentos que normalmente o muy comúnmente la gente consume, como la carne, que ahí es donde existe gran parte de la proteína para la vida del ser humano, es una realidad, pero el maestro descubre que justamente se puede obtener proteína natural mediante alimentos naturales. Entonces es ahí donde justamente crea
Línea Dorada Suplementos Alimenticios. Perfecto, línea y filosofía que hoy se sigue aplicando. Alfredo, cuéntenos, usted lo vivió de cerca, me dicen que fue su padrino. Así es. El maestro Shaya, aparte de este legado que tiene que ver con la medicina alternativa, él crea una casa hogar. Él se encarga o crea en algún momento la idea de ayudar a niños en situación vulnerable. Entonces, crea Casa Hogar Niños Vegetarianos de la Nueva Era, AC. ¿En dónde la instaló? En el estado de Morelos, justamente. Okay. Estamos en la región sur, estamos en la localidad de Sosocotla y Zacatepec. Correcto. La Casa Hogar ahí está en la frontera. Justamente en la frontera. Entonces, él, al ver esta necesidad de la población, crea la línea de suplementos con la intención de aportar esta parte que los alimentos muchas veces tienen que brindarnos, las proteínas, vitaminas, minerales, aminoácidos, pero muy desafortunadamente la gente no está acostumbrada a comer bien. Entonces es ahí donde nace el suplemento alimenticio, que es un complemento para la vida, para la alimentación. Y Línea Dorada se convirtió justamente en el parteaguas de suplementos para complementar la dieta de las personas. Correcto, pues ahí tiene lo que ha hecho, aparte de esta línea de productos, también apoyaba la Casa Hogar, de donde pues muchos jóvenes, muchas personas han egresado, y además también dio pauta, ¿no?, para esta corriente de la nueva alimentación, de que otros muchos lo siguieran y también pues se desarrollaran aparte, ¿verdad? Creó un grupo, un ejército, decía él, de naturistas, orientadores naturistas que se encargan justamente de llevar a cabo este mensaje o de llevar a cabo esta técnica que crea. Se le denomina el método Shaya-Michan, que es concientizar a las personas qué estamos haciendo con nuestro cuerpo. Uh-huh. Y como decíamos, muchos han absorbido, bebido, abrevado de esta nueva manera de ver la vida, de vivir la vida, y bueno, se ha generado también un grupo de diferentes profesionales, entre ellos Alfredo, ¿verdad?, que le da seguimiento a esta situación, porque el fin último de todo lo que se hace es que la gente esté sana, ¿no? Es la idea original. Creo que en mente sana, cuerpo sano, una persona puede tener calidad de vida. Todo mundo apostamos por una calidad de vida. Y el maestro Shaya-Michan nos da esa instrucción en vida, nos enseña la medicina alternativa, yo como su discípulo directo, porque además se mencionaba la Casa Hogar, yo crecí en la Casa Hogar, él me educó en la alimentación y me dio las oportunidades de vida justamente para estar aquí con ustedes y sobre todo darle continuidad a su mensaje. Creo que es muy importante que la gente entienda que la aportación que él hace a la humanidad es: cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu espíritu. Correcto, qué buena esa noticia, hay continuidad, hay que continuar con la enseñanza. ¿Dónde se puede ahora la gente que tenía, mucha gente que era seguidora, decíamos, su programa de radio, que era muy escuchado, cómo no interrumpir todo este camino, dónde se pueden comunicar, dónde los pueden ver, qué se puede hacer ahora que él ya no está? Pues bueno, que sepan que quedamos muchos discípulos, entre ellos un servidor, Alfredo Rivera. Doy la consulta naturista integral, justamente este método Shaya-Michan, en la Casa Hogar. Tenemos un consultorio dentro de la Casa Hogar y todo lo que nosotros hacemos ahí es para poder seguir ayudando y generar la manutención de esta Casa Hogar, que ese fue uno de sus más grandes proyectos. Correcto, muy bien. Y recordar, pues, ¿cuándo fue el deceso? ¿Fue el fin de semana? Fue justamente este sábado pasado y muy desafortunadamente, pues, nos avisan a un poco más de mediodía el deceso y nos impactó a todos. Estamos tratando de entender la circunstancia. Él decía algo muy importante que me cuesta trabajo entenderlo a veces. La muerte no existe, nos decía. Uno vuelve a vivir, uno se queda en el corazón, se queda en el alma, y la enseñanza, si prevalece, tú sigues vivo. Nos decía muchísimo eso y creo que hoy es lo que realmente tenemos que tener en mente. Que continúe su legado, que continúe la institución Casa Hogar Niños Vegetarianos de la Nueva Era, que la gente de verdad lleve a cabo
las enseñanzas que el maestro nos dejó. Claro, ¿qué edad tenía? Él muere a los 84 años. 84 años. ¿Se sabe la causa del deceso? Sí, por supuesto, fue un infarto. Un infarto. Fue un infarto. Desafortunadamente él ya tenía temas con vías respiratorias, porque quiero mencionar algo muy importante, como el naturista más importante de México en la última década tiene este deceso. Bueno, déjenme decirles que él, desde los 13 años hasta los 40 años que él conoce la medicina alternativa, él fumaba muchísimo. Y él no lo platicaba, son anécdotas muy importantes. Comía carne, tomaba vinos, y realmente como una vida normal que todo el mundo dice es normal. No es normal. Porque no entendemos, no sabemos. Y no es normal. Y él tenía justamente este vicio por el cigarro y tuvo una fisura en pulmón, o le generó una fisura en pulmón, un tipo EPOC, que eso desafortunadamente, aunque él se hizo vegetariano y muchos cambios, fue parte de las causas de su fallecimiento. Y esto lo digo con la intención de que sepan que todos podemos tener un deceso parecido, si no cuidamos nuestro cuerpo, si estamos en ese tipo de toxina, de vicios, y que pareciera que no pasa nada, pero sí pasa, porque al final quedan secuelas, y un ejemplo muy claro es el maestro. Él cambió su alimentación, cambió su estilo de vida, se hizo vegetariano, y pero todo. El daño ya estaba hecho. Muy desafortunadamente, la factura fue cobrada a tiempo después. Así es, así como lo dice Alfredo, bien dicho, ahí está las consecuencias que se tienen de vivir de cierta manera, ¿no? De no vivir en una armonía con tu cuerpo, con tu mente y con tu espíritu, porque es parte de la vida. Todo el mundo queremos vivir saludables, todos queremos viajar, queremos ver crecer a nuestros hijos, a nuestros nietos, pero ¿qué haces por cuidar tu cuerpo? Y creo que ese mensaje es algo que el maestro Shaya nos enseñó. Correcto, muy bien. Pues por último, dejó hijos, esposa. Pues bueno, el maestro Shaya a lo largo de su vida sí tuvo diferentes parejas, y por supuesto que dejó hijos, la gran mayoría, o más bien todos, mayores de edad, autosuficientes, que en la actualidad... ¿No se dedican a esto? Sí, por supuesto, están unos en temas administrativos con temas de la medicina alternativa. Hay quienes están también trabajando un poco con la medicina como tal. Tenemos espacios, cada uno tuvo la oportunidad de tener un espacio para poder dar el mensaje y poder continuar. Una de sus hijas se hizo nutrióloga, tiene un libro muy importante que habla de la alimentación vegetariana. Ah, qué bien. Y hay mucho trabajo que dejó. Janet Michan es la que crea este libro. Janet, ok. Janet Michan. Lo podemos buscar entonces. Pues muchas gracias, Alfredo, por venir a compartir esa experiencia, esa cercanía y ese legado que nos deja el maestro Shaya Michan. Quizá quienes no crean en el naturismo, quizá quienes no estén de acuerdo, pero una realidad es el legado de ¿cuántos años? Más de 50 años. 50 años en la medicina alternativa, en los medios de es. Comunicación, dando el mensaje, generando conciencia. Pues bueno, yo creo que cuando descubres que tu cuerpo debe estar sano en todos los aspectos, haces todo por cuidarlo. Y creo que aquí la alimentación, el buen estilo de vida, el cambio en la alimentación, la nutrición, pues eso suma. Sin duda ninguna. Pues muchas gracias a Alfredo Rivera, naturópata y discípulo directo del maestro Shaya Michan, en un recuerdo, en un homenaje tras su partida hace poco. Y creo que tiene razón él, ¿no? La gente no muere. La gente sigue viviendo, pervive y se queda por siempre con nosotros. Con el legado, todo el mundo tenemos que tener una razón por la cual vivir y una razón por la cual morir. Así lo decía él. Y creo que él ya la tuvo. Esa razón por la cual murió, pues tiene que ver con todo su legado. Sin duda ninguna. Muchas gracias otra vez, Alfredo. Buen día. Gracias igualmente.